Introducción. ¿Cómo se vive siendo un hongo? Hay momentos en el amor húmedo que el cielo está celoso de lo que podemos hacer en la tierra. Afis. Los hongos están por doquier, pero cuesta verlos. Están en tu interior y a tu alrededor. Te mantienen a ti y a todo de lo que dependes. En este preciso momento, los hongos cambian el curso de la vida, y así lo vienen haciendo desde hace 1.000 millones de años. Comen piedra, crean suelos, asimilan agentes contaminantes, se nutren de plantas, pero también las matan. Sobreviven en el espacio, provocan alucinaciones, producen alimentos, generan medicinas, manipulan el comportamiento animal e influyen en la composición de la atmósfera terrestre. Los hongos tienen la llave para entender nuestro planeta y nuestras formas de pensar, sentir y comportarnos. Aún así, sus vidas transcurren principalmente fuera de nuestra vista, y más del 90% de sus especies siguen sin clasificar. Cuanto más sabemos de los hongos, menos sentido tiene todo sin ellos. Los hongos constituyen uno de los reinos naturales, en una categoría tan amplia y completa como la de los animales y las plantas. Las levaduras microscópicas son hongos, como lo son las expansivas redes de hongos de miel, o Armillaria, uno de los mayores organismos del mundo. El poseedor del récord actual está en Oregon, Estados Unidos. Pesa cientos de toneladas, abarca 10 kilómetros cuadrados y tiene entre 2.000 y 8.000 años de antigüedad. Seguramente hay especímenes más grandes y antiguos aún por descubrir. Muchos de los acontecimientos más dramáticos ocurridos en la Tierra han sido, y siguen siendo, resultado de la actividad de los hongos. Las plantas lograron salir del agua hace 500 millones de años gracias a su colaboración con los hongos, que ejercieron como sus sistemas radiculares durante decenas de millones de años hasta que las plantas pudieron desarrollar los suyos. Hoy, más del 90% de las plantas dependen de los hongos micorrízicos, del griego miques, hongo, y rhiza, raíz, que comunican los árboles en redes compartidas a veces llamadas Wood Wide Web. Esta ancestral simbiosis dio origen a toda la vida reconocible en la Tierra, cuyo futuro depende de la capacidad ininterrumpida de plantas y hongos por establecer relaciones saludables. Quizá las plantas hayan reverdecido el planeta, pero si pudiéramos retroceder al Devónico hace 400 millones de años, descubriríamos sorprendidos otra forma de vida, los prototáxites. Estos obeliscos vivientes crecían por toda la superficie terrestre. Muchos superaban la altura de un edificio de 2 pisos. No había nada que se aproximara a este tamaño. Había plantas, pero no superaban el metro de altura, y los animales aún no habían salido del agua ni tenían espina dorsal. Los insectos pequeños anidaban en troncos grandes, excavando estancias y corredores con sus mandíbulas. Este insondable grupo de organismos, teóricamente hongos enormes, fueron las mayores estructuras vivientes en tierra firme durante al menos 40 millones de años. 20 veces más tiempo del que lleva el género Homo en la Tierra. Hasta nuestros días, los hongos han fundado nuevos ecosistemas. Cuando se crean las islas volcánicas o cuando los glaciares retroceden y dejan al descubierto la piedra, los líquenes, una simbiosis de hongo con algas o bacterias, son los primeros organismos en formarse y en crear el suelo donde las plantas echarán raíces. En ecosistemas bien formados, la lluvia desarticulará rápidamente el suelo si no fuera por la densa malla de tejido fúngico que la mantiene unida. Desde los sedimentos en el lecho marino hasta la superficie de los desiertos, los valles helados de la Antártida e incluso nuestros intestinos y orificios, hay pocos rincones en el globo en los que no haya hongos. En las hojas y tallos de una sola planta pueden existir decenas de miles de especies. Estos hongos se enredan tejiendo brocados en los huecos entre las células de las plantas para ayudarlas a defenderse de las enfermedades.
No se ha descubierto ninguna planta que crezca en estado natural que no tenga estos hongos. Forman parte del reino de las plantas como lo son las hojas o las raíces. La capacidad de los hongos para crecer en semejante variedad de hábitats depende de sus diversas aptitudes metabólicas. El metabolismo es el arte de la transformación química. Los hongos son magos del metabolismo y pueden explorar, buscar comida y salvarse de forma ingeniosa. Sus capacidades solo pueden compararse a las de las bacterias. Los hongos utilizan cócteles de potentes enzimas y ácidos para romper algunas de las sustancias más irreductibles del planeta, desde la lignina, el componente más resistente de la madera, a la piedra, el petróleo crudo, los plásticos de poliuretano y los explosivos TNT. Algunos ecosistemas son demasiado extremos. Una especie identificada en vertidos mineros es uno de los organismos más resistentes a la radiación que se han descubierto jamás, y puede ayudar a limpiar lugares con residuos radiactivos. En el reactor nuclear que estalló en Chernobyl, Ucrania, habitan muchos de dichos hongos. Algunas de estas especies tolerantes a la radioactividad incluso se sienten atraídas hacia partículas radiactivas microscópicas y parecen ser capaces de aprovechar la radiación como fuente de energía, como hacen las plantas con la luz solar. Las setas presiden el imaginario colectivo cuando se piensa de hongos, pero, como pasa con los frutos de las plantas, que son un elemento más de la estructura mayor que incluye ramas y raíces, las setas son solo el cuerpo fructífero de los hongos, el lugar donde se producen las esporas. Breve paréntesis de yo que estoy leyendo, no del autor. Cuando dice setas se refiere más bien al cuerpo fructífero que vemos todos, a lo que todos conocemos como hongo, que es como tronquito, muy entre paréntesis, con como este sombrerito que tiene, que es lo primero que pensamos cuando pensamos en un hongo. A eso se refiere con setas cuando dice setas. Cierro paréntesis. Las setas son solo el cuerpo fructífero de los hongos, el lugar donde se producen las esporas. Los hongos utilizan las esporas como las plantas utilizan las semillas, para diseminarse. Las setas son la forma que tienen los hongos para rogar al mundo que les rodea, desde el viento a las ardillas, que les ayude con la dispersión de esporas, o para impedir al mundo ajeno a los hongos que interfiera en este proceso. Son las partes visibles, acres, codiciadas, deliciosas, venenosas del hongo. Sin embargo, las setas son solo uno de los muchos métodos que emplean. La inmensa mayoría de hongos no necesitan crear setas para liberar esporas. Todos vivimos y respiramos hongos, gracias a las prolíficas habilidades de los cuerpos fructíferos de los hongos para dispersar esporas. Los hay que las liberan de forma explosiva, 10.000 veces más rápido que el lanzamiento de un transbordador espacial, a 1.000 km por hora, uno de los movimientos más rápidos conseguidos por un ser vivo. Otras especies de hongos crean sus propios microclimas. Las esporas son transportadas hacia arriba por una corriente de aire generada cuando las setas evaporan el agua de sus láminas. Los hongos producen unos 50 millones de toneladas de esporas cada año, lo que pesan 500.000 ballenas azules, convirtiéndolas en la mayor fuente de partículas vivas en el aire. En las nubes hay esporas que influyen en el clima, por ejemplo, favoreciendo la creación de las gotitas de agua que forman la lluvia y de los cristales de hielo que forman la nieve, la aguanieve y el granizo. Algunos hongos, como las levaduras que transforman el azúcar en alcohol y fermentan la masa del pan, son unicelulares y se multiplican dividiéndose en dos. Sin embargo, la mayoría de los hongos forman redes de muchas células conocidas como hifas.
finas estructuras tubulares que se ramifican, se fusionan y se enredan en la anárquica filigrana de micelio. El micelio describe el hábito más común de los hongos, y no es tanto una cosa como un proceso, una tendencia irregular de exploración. El agua y los nutrientes fluyen por los ecosistemas a través de las redes de micelio. El micelio de algunas especies de hongos se excita por electricidad y transporta olas de actividad eléctrica por las hifas, de manera parecida a los impulsos eléctricos en las neuronas animales. Las hifas crean micelio, pero también estructuras más especializadas. Los cuerpos fructíferos, como las setas, crecen del fieltro compacto de hilos de hifa. Aparte de expulsar esporas, estos órganos ejecutan muchas otras proezas. Algunos, como las trufas, desprenden aromas que las convierten en uno de los alimentos más preciados del planeta. Otros, como la matacandil, Coprinus comatus, muestran singularidades muy curiosas. Sin ser dura, puede atravesar el asfalto y levantar pesados adoquines. Una matacandil recién cogida se puede freír y comer, pero si se deja varios días en un frasco, su carne blanca se deshace hasta licuar una tinta muy negra. Las ilustraciones de este libro están hechas con tinta de Coprinus. Su ingenio metabólico permite a los hongos forjar una amplia variedad de relaciones. Las plantas, desde que son plantas, llevan hongos en sus raíces y brotes de los que dependen para nutrirse y protegerse. Los animales también dependen de los hongos. Después del hombre, los animales que forman algunas de las sociedades más grandes y complejas de la Tierra son las hormigas cortadoras de hojas. Las colonias pueden llegar a tener más de 8 millones de individuos, con hormigueros subterráneos que pueden ser de más de 30 metros cuadrados. Las vidas de dichas hormigas giran en torno a un hongo que cultivan en cámaras cavernosas y al que alimentan con fragmentos de hoja. Las sociedades humanas no están menos entrelazadas con los hongos. Las enfermedades causadas por los hongos provocan miles de millones de pérdidas. El hongo tizón de arroz daña una cantidad de arroz lo bastante grande para alimentar a más de 60 millones de personas cada año. Las enfermedades que sufren los árboles por culpa de los hongos, desde la enfermedad holandesa del olmo al cancro del castaño, transforman bosques y paisajes. Los romanos rezagaban a Rovigus, la diosa del mildiu, para evitar enfermedades fúngicas, pero no pudieron detener las hambrunas que contribuyeron a la caída del Imperio Romano. El impacto de dichas afecciones en el mundo es cada vez mayor. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la capacidad de las plantas para establecer relaciones con los hongos benéficos de los que dependen. El empleo extendido de fungicidas ha provocado un aumento sin precedentes de nuevas superbacterias fúngicas que amenazan la salud de los seres humanos y de las plantas. Mientras los seres humanos dispersemos hongos que causan enfermedades, les damos nuevas oportunidades para su evolución. En los últimos 50 años, el comercio humano ha expandido la enfermedad más mortífera jamás registrada, un hongo que infecta anfibios por todo el planeta. Ha extinguido 90 especies de anfibios y pone en peligro a otro centenar más. La variedad de banana Cavendish, que representa el 99% de las exportaciones de banana en todo el mundo, está siendo diezmada por una enfermedad fúngica y se enfrenta a su total desaparición en las próximas décadas. Sin embargo, al igual que las hormigas cortadoras de hojas, los seres humanos hemos aprendido a usar los hongos para solucionar problemas urgentes. De hecho, seguramente llevamos más tiempo utilizando remedios fúngicos que siendo Homo sapiens. En el 2017, los investigadores reconstruyeron las dietas de los neandertales, nuestros pretéritos antepasados que se extinguieron hace unos 50.000 años. Descubrieron que un individuo con un forúnculo dental
había estado comiendo un tipo de hongo, un moho productor de penicilina, y que seguramente conocía sus propiedades antibióticas. Hay otros ejemplos no tan pretéritos, como el hombre de hielo, Otzi, un cuerpo perfectamente conservado del Neolítico descubierto en hielo de glaciar de hace 500 años 5.000 años aproximadamente. El día que murió, el hombre de hielo llevaba un morral con manojos de yesquero, formes fomentarios, que probablemente utilizará para encender el fuego, y con trocitos de yesquero del abedul, Fomitopsis bacterium, cuidadosamente dispuestos, que seguramente usará como medicina. Los pueblos aborígenes de Australia trataban las heridas con moho que extraían del lado de sombra de los eucaliptos. En el Talmud judío aparece un remedio conocido como chamka, que consiste en maíz enmohecido impregnado de vino de dátiles. Antiguos papiros egipcios del año de 1500 a.C. mencionan las propiedades curativas del moho, y en 1640 el herbolario del rey en Londres, John Parkinson, describió la utilización de hongos para tratar heridas. Pero no fue hasta hace poco, en 1928, que Alexander Fleming descubrió un hongo que producía un compuesto químico llamado penicilina, capaz de matar las bacterias. La penicilina se convirtió en el primer antibiótico moderno y ha salvado innumerables vidas desde entonces. El descubrimiento de Fleming marcó un hito en la medicina moderna y sin duda ayudó a mover la balanza del poder en la Segunda Guerra Mundial. La penicilina, un compuesto que protegía a los hongos de la infección bacteriana, acabó protegiendo también a los seres humanos. Tampoco es tan raro. Aunque tradicionalmente los hongos siempre se han agrupado con las plantas, en realidad tienen vínculos más estrechos con los animales. Un ejemplo de error categorial que suelen cometer los investigadores en su afán por entender las vidas de los hongos. A nivel molecular, los hongos y los seres humanos son bastante parecidos como para beneficiarse de muchas de las mismas innovaciones bioquímicas. Cuando utilizamos fármacos elaborados con hongos, a menudo tomamos prestada una solución fúngica y la realojamos en nuestro cuerpo. En farmacia se utilizan muchos hongos para hacer otros muchos productos químicos imprescindibles aparte de la penicilina. La ciclosporina, un fármaco inmunosupresor que permite llevar a cabo trasplantes de órganos. Las estatinas para reducir el colesterol, muchos potentes antivirales y compuestos anticancerígenos, incluido el muy vendido Taxol, que al principio se extraía de los hongos alojados en los tejos. Por no hablar del alcohol, fermentado por una levadura, y la psilocibina, el componente activo en setas alucinógenos, que en ensayos clínicos recientes se ha demostrado que podría ayudar a combatir la depresión y la ansiedad aguda. El 60% de las enzimas utilizadas en la industria está generada por hongos, y el 15% de todas las vacunas están producidas por cepas manipuladas de hongos levaduriformes. Los hongos producen el ácido cítrico que se emplea en todas las bebidas gaseosas. El mercado global de hongos comestible crece y se calcula que va a aumentar de los 42 mil millones de dólares del 2018 a los 69 mil millones de dólares en el 2024. No en vano, las ventas de setas medicinales crecen cada año. El empleo de remedios fúngicos no se ciñe solo a la salud de los seres humanos. Las tecnologías fúngicas radicales nos pueden ayudar a reaccionar ante algunos de los muchos problemas que trae la devastación medioambiental vigente. Así, los compuestos antivirales producidos con micelio fúngico reducen el problema de la desaparición de colonias de abejas. La voracidad de los hongos se pueden emplear para descomponer contaminantes como el crudo de los vertidos de petróleo, en un proceso conocido como micorremediación. Con la micofiltración, el agua contaminada se pasa por rejillas de micelio que filtran los metales pesados y degradan las toxinas.
Con la microfabricación se pueden construir materiales de construcción y tejidos a partir del micelio para sustituir, en ocasiones, los plásticos y la piel. Las melaninas fúngicas, los pigmentos producidos por hongos tolerantes a la radiación, son una nueva y potencial fuente de biomateriales resistentes a la radiación. Las sociedades humanas siempre han girado en torno a los prodigiosos metabolismos de los hongos. Se tardarían meses en recitar la lista completa de los logros de los hongos, y pese a su potencial y al papel fundamental que ejercen en muchas fascinaciones de los hombres desde tiempos inmemorables, los hongos han recibido mucha menos atención que la prestada a animales y plantas. El mejor cálculo sugiere que hay entre 2,2 y 3,8 millones de especies de hongos en el mundo, de 6 a 10 veces más que el número estimado de especies de plantas. O sea que solo se han descrito un 6% de especies de hongos. Tan solo estamos empezando a entender las complejidades y sofisticaciones de las vidas de los hongos. Que yo recuerde, siempre me han fascinado los hongos y las transformaciones que provocan. Un tronco macizo se pulveriza, la masa sube hasta convertirse en pan, una seta aparece de la noche a la mañana, pero ¿cómo? Cuando era adolescente, lidié con ese desconcierto, buscando las maneras para involucrarme con los hongos. Recogí setas y cultivé setas en mi habitación. Más tarde, destilé alcohol con la esperanza de conocer mejor la levadura y sus efectos. Me encantaba ver cómo la miel se convertía en hidromiel y el zumo de fruta en vino, y cómo el producto de estas transformaciones podía alterar mis sentidos y las de mis amigos. Y cuando empecé a estudiar oficialmente los hongos como estudiante universitario en el Departamento de Ciencias de las Plantas de Cambridge, no el Departamento de Ciencias de los Hongos, me quedé fascinado con la simbiosis, con las estrechas relaciones que establecen organismos sin parentesco alguno. La historia de la vida resultó estar llena de colaboraciones íntimas. Aprendí que la mayoría de las plantas dependen de los hongos para abastecerse de los nutrientes del suelo, como fósforo y nitrógeno, a cambio de las fuentes de energía como azúcares y lípidos que producen en la fotosíntesis, el proceso por el que las plantas absorben luz y anhídrido carbónico del aire. La relación entre hongos y plantas dio lugar a la biosfera tal y como la conocemos, y permite la vida en la Tierra hasta la fecha. Pero parecía que entendíamos muy poco. ¿Cómo empezaron dichas relaciones? ¿Cómo se comunican las plantas y los hongos entre sí? ¿De qué manera podía conocer estos organismos?